Bueno, hola, hoy vamos a hablar del delito de riña, que tengo que dar la clase de este tipo penal. También tengo que dar acometimiento con arma de fuego y el delito de la nueva redacción dada en el delito de violencia doméstica. Hoy vamos a centrar básicamente esta charla en lo que es el delito de riña. El delito de riña ustedes lo pueden encontrar en el artículo 323 del Código Penal. Es un delito bastante antiguo y un delito con unas características bastante particulares y que aparte tiene una gran vigencia porque ahora, bueno, estamos en un periodo obviamente que no hay espectáculos deportivos, pero quienes mirando la televisión o asistiendo a los espectáculos deportivos no ha visto que al terminar, por ejemplo, el mismo se produzca un gran tumulto de gente, una gran trifulca, como así define la doctrina, y eso es básicamente lo que se entiende por riña. El 323 habla de dos tipos de riña. En primer lugar habla de lo que es una riña simple, que no está definida en este tipo penal, lo vamos a ver qué es lo que se entiende tanto desde el punto de doctrina como de jurisprudencia, y de una riña que se ve agravada por determinado resultado. Dice así: el que participara en una riña será castigado con multa de 20 URs a 600 URs o prisión equivalente. Si de la riña resultara en muerte o lesión del delito, será castigado por el solo hecho de la participación con la pena de 6 meses de prisión a 5 años de penitenciaría. Bien, a ver, lo primero que tienen que ver acá es que una lectura muy básica nos da la idea de que se altera prácticamente lo que es la participación. Porque dice el que participare. Y ahí queda. La riña lo que viene a hacer es que no tenemos lo que son las normas generales de coparticipación. Vieron que por el 60, 61 y 62 nosotros teníamos una división con determinadas valoraciones de conductas, que estábamos en lo que era un autor, un coautor, un cómplice. Acá la primera característica que tiene este delito, que no está definido del tipo penal, ahora lo vamos a ver, es que se alteran las normas de la coparticipación. Todos aquellos que participen, vamos a ver de qué forma se entiende que participan, en lo que se entiende que es una riña, esas personas son todos autores. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque es un delito que en sí mismo determina la participación de varias personas, porque yo no puedo reunir conmigo mismo, ni reunir solo con otro, tiene que haber lo que se llaman bandos. Después, como cada de esos bandos estén conformados es otro tema, pero tiene que haber por lo menos 2 bandos. Cuántas personas se integran en ese bando, después lo vamos a ver. Y se habla de un mínimo de 3 personas que tienen que haber para que exista una riña. Y que esas 3 personas tengan el ánimo, o sea, el elemento subjetivo del tipo de riña. Entonces, primera característica, no está definida en el tipo penal que se entiende por riña, y es un delito que altera las normas de la coparticipación criminal, porque acá no vamos a tener un cómplice de riña. Todos los que participan, de distintas formas, van a ser elevados a la categoría de autores. Pero, ¿qué propiamente la riña? Bueno, hay muchas definiciones de riña o muchas formas de definir la riña, que no es lo mismo, no muchas definiciones. Pero generalmente se entiende que es una pelea tumultuosa, un enfrentamiento entre distintas bandas, se habla de reyerta, de trifulca, de pelotera, también se dice que es, y existe un denominador común en todas aquellas personas que concurren a esa forma, a esas conductas, que es el ánimo de reñir. Porque puede haber personas que estén en ese momento, en esa trifulca, en esa reyerta, en esa pelea generalizada que hay, pero no tengan el ánimo de reñir, sino que su ánimo simplemente es que quedaron inmersos en determinada situación y entonces esas personas lo que tienen es el ánimo de defensa. Ahora bien, acá es la primera cosa que tenemos que tener en claro. Es muy común que cuando uno va por estos temas antes a los juzgados o a fiscalía, la persona diga, sí, yo estaba, pero yo me quise defender. Entonces uno queda, bueno, a ver, el instituto de la legítima defensa en este tipo de figuras penales evidentemente existe como en otras figuras penales, no es que queda derogado por la existencia de la riña o por el mero hecho de participar. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente puede pasar que yo haya estado participando, que ese es el verbo con el que se consuma la figura esta de la riña, pero mi participación no haya sido con la intencionalidad de dar palo, ni de dar piñazo, ni de insultar, ni de amedrentar, ni de tirar piedras,
sino que simplemente yo me vi inmerso en esa situación donde me vienen a atacar a mí y yo tengo que realizar determinadas conductas para defenderme. Bueno, y hasta ahí puede pasar que la persona haya querido defenderse, efectivamente se determina que ella estuvo presente en esa trifulca porque se ve que estuvo, o ella misma lo reconoce antes de tener algún tipo de prueba o indicio que efectivamente lo corrobore, pero el problema es cuando se ve el video. Entonces cuando se ve el video, lo que se ve es esta persona que dice tímidamente que ella quiso defenderse y se le ve que corre antes de que se defendiera con un palo, o de la vereda de enfrente está tirando piedras o está diciendo dale, matalo, que vamos arriba, matalo, que lo tiren a la hinchada y todas esas cosas. Entonces, en definitiva, esa persona no tiene un ánimo de defenderse, porque existen una cantidad de elementos materiales que están indicando que su ánimo era de reñir. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Bueno, simplemente esa persona tuvo el ánimo de participar y con eso ya queda configurado un delito. Eso lo digo porque en la práctica se ve mucho, se ve que la persona dice, no, yo estuve, pero yo en realidad me estaba defendiendo. Y cuando se surge, ya sea de declaraciones, ya sea de videos, ya sea de testimonios, de la prueba que a ustedes se les ocurra, siempre y cuando obviamente tenga dentro el concepto de licitud, lo que se ve es el ánimo de reñir. En definitiva, entonces, lo que tenemos que ver es cuál es también el elemento subjetivo del tipo. Y esto es muy importante, porque este es un delito de peligro. Y como delito de peligro que hay, que es, no implica necesariamente que exista una verdadera lesión a la integridad física, que es uno de los bienes jurídicos tutelados, porque este es un delito que es pluriofensivo. No solo va a ofender al bien jurídico integridad física, que es en el capítulo que se encuentra inmerso esta figura típica, sino que también está vulnerando la paz pública, porque no se trata de un enfrentamiento de persona a persona o de dos personas contra uno, sino que se trata de un enfrentamiento que tiene connotaciones que trascienden y que generalmente no es entre tres personas, como es el mínimo, es entre muchas, y eso también genera un gran desorden y una gran incertidumbre o un gran sentimiento de inseguridad de lo que es la población en general. O sea, la paz pública protegida desde esos dos conceptos, efectivamente desde ese sentimiento de protección, ese sentimiento de que se está vulnerando, y también objetivamente se puede estar vulnerando, porque ustedes saben que estas trifulcas generalmente están acompañadas por otras cosas. Pero en lo que tiene que ver a esta figura como delito de peligro, lo que sí tenemos que ver es que tiene que haberse de alguna manera puesto en riesgo efectivamente la integridad física. Y esto es importante. Esto es importante por el concepto que tiene que aplicarse a la hora de discernir si realmente estamos frente a la figura de la riña o estamos en una figura de otra entidad, como por ejemplo de una difamación o una injuria. ¿Por qué les digo esto? Porque si la riña solo se trata de insultos recíprocos, aunque sea de bandos, y eso no pone en riesgo la integridad física, no podríamos hablar de un delito de riña. Tendríamos que hablar de otro tipo de delitos. Por ejemplo, un delito de injurias. Es muy sencillo, si yo me paro en una esquina y empiezo con otra persona o sola y empiezo a insultar a dos personas, que a su vez esas dos personas me insultan a mí, insulto a ellos, pero no hay ninguna tirada de piedras, palos, aunque no nos acerquemos, alguna manifestación o alguna forma de que yo ponga en peligro el bien jurídico tutelado, integridad física, eso no estaría convirtiéndose por sí mismo en el concepto de riña. Y ahí tenemos otra definición, otro alcance de lo que es la riña. La riña importa pelea, pero ¿qué tipo de pelea? Bueno, una pelea que de alguna manera importe una puesta en peligro de la integridad física, porque también tenemos que tener un grado de entidad. Ahora, también es interesante que cuando la ley dice participar, no dice la forma de participar. Entonces, si conjuntamente con esa puesta en peligro de determinados partícipes se pone en peligro justamente la integridad física, mi participación es de azuzar, de alentar, de amenazar, pero no verbalmente, de alguna manera yo también estoy participando. Hace que mi participación sea relevante porque hay otras personas que en ese sujeto activo, que es evidentemente plurisubjetivo, porque son muchas personas que están participando, hacen que mi hacer también sea en ese momento relevante para la configuración del delito de riña. Bien, entonces, hasta ahora lo interesante es que es un delito que el sujeto activo es plurisubjetivo, porque nunca va a ser riña de uno, sino riña de bandos, aunque mínimamente tres. Se altera el régimen de la coparticipación criminal, como ya dijimos, porque acá todos van a ser autores. Se consuma cuando la persona participa de la forma sobre el alcance que estuvimos viendo recién, que estuvimos explicando. Es un delito
delito de peligro. Es un delito de peligro, por lo cual no requiere necesariamente que exista una lesión efectiva del bien jurídico de integridad física, sino que basta con que éste sea puesto en peligro. Es muy interesante ver que muchas veces la persona dice que, por ejemplo, la persona en el medio de una riña, que podamos ver la forma calificada, que implica la muerte o lesión de alguna persona en el contexto o en el marco de esta riña, resulte ella lesionada, ¿no? Resulte ella. Yo me acuerdo que nosotros tuvimos un caso hace un tiempo, unos años ya, que la persona le habían perforado un pulmón, habían roto una botella, le habían perforado un pulmón. Entonces esta persona evidentemente termina la riña, queda atendida en el suelo y es trasladada a un centro hospitalario. La persona en ese momento ya empieza a tener custodia policial y cuando le dan el alta y está en condiciones, la persona es procesada y mandada enviada a prisión. Procesada en ese momento no era formalizada, sino que era procesada, era el proceso antiguo, y esta persona termina en prisión. Y ella era la que había sido la lesionada y se le imputa, prima facie, y después se le termina condenando por un delito de riña calificada por lesión. Entonces esta persona no podía entender cómo ella, que había sido la que había participado en la riña, sí, pero había sido la que había sufrido el acometimiento de arma blanca, y en realidad no era arma, era un vidrio en ese momento, un arma impropia, pero le había perforado el pulmón. ¿Cómo podía ser que ella terminara inmerso en ese delito? Eso es muy interesante porque esa persona no podía entenderlo. Claro que esa persona no podía aceptar que cuando estaban las filmaciones y los testigos decían que él incluso había sido uno de los que había iniciado la riña, había pegado con palos, no había usado armas, pero había pegado tanto con los puños como con los palos, había pegado mucha gente, había lastimado, y ella tuvo la mala suerte de ser la que se ligara a la peor parte, porque en realidad prácticamente pierde la vida en ese enfrentamiento. Lo cierto es que ella termina siendo procesada, porque de hecho participó en la riña, no tuvo una intención de defensista, sino que participó, y aparte de eso se agrava por su propia lesión, porque van a ver el inciso segundo que dice: si de la riña resultara muerte o lesión, el delito será castigado por el solo hecho de la participación con la pena de 6 meses de prisión a 5 años de penitenciaría. Obviamente no lo excluye. Y bueno, sí, se lleva la peor parte, pero termina siendo que él es por el cual se agrava y se le imputa también. Pero bien, antes de seguir en esta parte de la lesión y hablar de la responsabilidad esta que se ve agravada, me gustaría, hay una sentencia que se las recomiendo en la página 669 de la revista de Ciencias Penales número 26 del tribunal, este es el tribunal de segundo turno, Valcaldi, Corujo y Tapie, del año 2016, la sentencia 261. Bueno, acá Corujo ya no está en el tribunal en otro lado, no está más en el tribunal de apelaciones penales, pero es una sentencia muy buena en el sentido de que hace recoge muchas definiciones a nivel doctrinario de lo que se entiende por riña. Como yo les decía hoy, no está definido en el artículo 323, pero sí hay un consenso generalizado a nivel doctrinario y jurisprudencial de lo que se entiende por riña y lo que no es una riña, que hay que tener cuidado, porque si dos personas, si en apariencia hay dos bandos, supongamos un bando de dos y un bando de uno, y no son bandos, sino que hay dos personas que están golpeando o lesionando a un tercero, que simplemente recibe incluso con algún acto defensista, pero que su ánimo no es venir, sino que bueno, se tiene que defender porque si no lo matan, ahí estamos en una lesión o eventualmente en un homicidio, pero no estamos en una riña, porque lo que determina la riña es la actitud y el ánimo de renir, no de dar muerte o lesionar. Eso es algo que puede venir en relación a una previsión que el sujeto puede tener o no, y por eso se verá el grado de responsabilidad posterior. Pero dice: riña, sinónimo de reyerta, pendencia, contienda, pelea, pelotera. Es un encuentro violento con palabras y vías de hecho, incruento o no, a contacto o a distancia entre más de dos personas en estado de excitación de ánimo. Entre dos personas no hay riña y por lo tanto esto no lo es el duelo irregular. Bueno, lo que está diciendo Maggiori acá es que evidentemente si nos peleamos dos personas, otra persona y yo, en ese caso no somos dos bandos. El bando es otra cosa. Por lo menos se exige un mínimo de 3. Que nunca es un mínimo de 3, siempre son más. Y nosotros lo vemos cotidianamente
no cotidianamente, pero lo vemos más veces de las que nos gustaría ver, sobre todo después de los espectáculos deportivos, que de hecho termina siendo la creación, esas situaciones o esas conductas que se venían repitiendo, terminan siendo la creación o la aprobación del 323 bis, que lo vamos a ver ahora en unos minutos. Entonces dice, entonces participar en una riña, participar, tengan claro siempre, ya sea del lugar que estén el día de mañana como operadores jurídicos, ya sea como acusadores o como defensores, que si ustedes preconstituyen prueba diciendo que participaron, después van a tener que tener, si son defensores, decir por qué participaron. Porque con el simple hecho de decir que participaron ya están consumándose o a sí mismos confesando que fueron partes de este delito. Dice, significa concurrir a ella con cualquier aportación de energía física o moral, ya mezclándose materialmente en la contienda, ya instigando, asusando o ayudando, pero siempre de manera contextual con el hecho. La ley no especifica los modos y formas de coparticipación, solo exige que tome parte activa en la riña. Entonces, lo importante acá es que ustedes, aunque se queden en la vereda de enfrente, si hay, voy a ver bien clarito, si hay golpes de puño o palos o se están peleando en la vereda de enfrente, ustedes están participando de alguna forma, van a quedar inmersos en esta forma de comisión delictiva, o sea, en lo que es el delito de riña. Ahora bien, ¿qué pasa cuando en ese fragor de la lucha, y no había una intencionalidad previa, porque no participé de una riña, ni siquiera sabía que podía pasar en primera instancia? Yo fui a ver un espectáculo deportivo, después salí con determinado ánimo litigioso, o distinto si yo voy y me encuentro metida en una riña para defenderme, pero yo realmente participo en la riña. Tengo la plena voluntad y conciencia de que estoy participando en algo, de dándome golpes, porque estoy muy enojada con el resultado, por ejemplo, de determinado hecho. ¿Qué pasa si en ese momento, es la hipótesis segunda, en ese momento, en tanto yo estoy teniendo una riña, 4 o 5 personas más allá, una hiere o mata a la otra? Bueno, ahí se va a complejizar el tema, ¿verdad? Y ahí va a tener en juego todo lo que es la responsabilidad objetiva, o la discusión de lo que es la responsabilidad objetiva y el concepto de previsibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, acá se había discutido mucho en su momento, la aplicación del artículo 18 infin inciso 4, ¿verdad? Donde se decía que uno no podía responder más allá, vamos a verlo textualmente, artículo 18 infine. Inciso cuarto, en ningún caso podrá castigarse por un resultado antijurídico distinto o más grave que el querido que no haya podido ser previsto por el agente. Y acá el concepto que empieza a jugar es el concepto de previsibilidad. Y es muy delicado porque, bueno, si yo estoy en una riña donde hay gente que está dando palos, hay gente que está armada, eventualmente arma de fuego o arma blanca, hay determinadas cosas que están pasando que a mí me puedan dar el concepto de previsión, evidentemente puede morir alguien, ¿verdad? O sea, es previsible que pueda morir alguien. Entonces, de alguna manera hay que ver esa persona cómo va a responder. Y acá tenemos otra vez el tema de si esa persona que produce la muerte o la elección de un tercero es sabida o no es sabida. Y tenemos dos situaciones que se dan en líneas generales. La primera es que no es sabida, que suele suceder muchas veces porque es tan grande el tumulto, tan grande todo lo que es la trifulca, que bueno, de repente están todos juntos peleando y en el medio aparece una persona muerta o una persona herida y justamente nadie va a decir quién fue. Y entonces no se sabe quién fue. Ahí todos van a responder por una riña calificada por el resultado y vieron cómo la pena aumenta. La riña el resultado va a ser el mismo para todos, va a estar agravada por el resultado muerte o lesión. ¿Qué pasa si la persona es identificada? Claramente a través de un video, un testimonio o por la propia confesión del sujeto, esa persona es identificada. Bueno, ahí se va a dar otra situación. Ahí para todos los que no tuvieron que ver con la muerte o con la lesión, le vamos a tipificar riña agravada por la lesión o la muerte, o sea, riña calificada, es lo correcto que está dentro del mismo inciso. Y para el que sí es identificado, no le voy a tipificar riña calificada, le voy a tipificar riña simple, porque tuvo voluntad de participar en la riña, en concurso con un delito ya sea de lesiones o de homicidio. Ahora bien, no puedo descuidar acá todos los conceptos generales del derecho. Yo no me puedo ceñir solo a esto, tengo que ver, porque puede pasar que este sujeto, por ejemplo, que termine matando a otra persona o lesionando, realmente se haya querido defender, ¿no? Entonces ahí no le voy a imputar ni riña
ni el otro delito, porque no tuvo voluntad de participar en la riña en primer lugar, porque él notoriamente, vamos a suponer que hay un video que allí se ve que la persona está caminando por la calle, no tiene absolutamente nada que ver, va volviendo a su casa del trabajo, salen una cantidad de personas de un espectáculo X y se empiezan a pelear y él queda ahí en el medio parado, se ven que se queda parado, que va hasta cuando en un momento lo vienen a atacar a él, porque no está haciendo nada, da un golpe a una persona y le da otro determinada cosa y la lesiona. Bueno, evidentemente ahí es notorio, no se va a enervar la legítima defensa, sino que en verdad ahí la persona lo que está haciendo es haciendo un acto de defensa. Pero si no fuera así, si en el medio de la trifulca, porque quiso participar, se le va, excede su grado de participación y es plenamente identificado de que es quien le mata o lesiona, ahí a él se le va a aplicar riña simple en concurso con el delito posterior que se produzca, ya sea muerte o lesiones. ¿Por qué no se le aplica la riña calificada en concurso con un delito de muerte o de lesiones? Y bueno, porque si no estaríamos penalizándolo dos veces, estaríamos aplicando un concepto de penalizar la misma conducta dos veces. Una riña calificada por el resultado de muerte y lesiones y a su vez la muerte y lesiones. A él no le cabe eso. A él le deben de tipificar la riña simple. Primero le castigan la voluntad de participar en riña y posteriormente se le va a castigar, depende del título que sea, el haber dado muerte a una persona. Era previsible en ese momento que podía matarlo. Bueno, si yo entro en una riña con un cuchillo, con un revólver, a ver, es muy previsible que si yo empiezo a disparar, aunque no vea a quien dispare, aunque dispare al bulto, de alguna manera es posible que muera alguien. Entonces hay un tema de previsibilidad también ahí. Bien. Veamos si no me olvido de ningún concepto que tienen que tener claro. Tipo de una riña. Bueno, ¿qué es una riña? ¿Qué es un delito de peligro? El jurídico tutelado, la forma de participación y qué se trataría de la riña calificada o agravada por el resultado. Bien. En un contexto donde se veía que estaba los espectáculos públicos, pero sobre todo los espectáculos deportivos, generaban mucho, cuando terminaban los encuentros de algunos equipos, en las inmediaciones, sobre todo del Estadio Centenario, se daban determinado tipo de altercado, o las sedes de los clubes que ganaban o que perdían, se daban determinados delitos. Lo que genera, ustedes saben que la legislación muchas veces tiene nombre y apellido o tiene momentos puntuales, y dice, bueno, esta figura penal se creó por tal cosa. En este caso se genera este artículo que es un delito autónomo, pero que tiene el componente de la materialidad o la descripción de la materialidad en la medida de la descripción, porque como ya dijimos, la riña no describe lo que es la riña. Es el delito autónomo del 323 bis. El delito es una forma el 323 bis es una forma de riña agravada porque se da en ocasión de determinados sucesos, ¿no? Es esa misma riña que tenemos en el 323 simple que se agrava no por la muerte o lesión, porque eso se va a aplicar el 323, sino porque esa riña se da en ocasión de. ¿Y qué es en ocasión de? ¿En ocasión de qué? Bueno, en ocasión justamente de determinados espectáculos. Y dice, el que con motivo o en ocasión de una competencia deportiva u otro espectáculo público que tuviera por objeto recreación o esparcimiento. Vamos a parar acá. Primero, notoriamente competencia deportiva. Digo, uno lo primero que piensa es en el fútbol, ¿no? Porque era donde más lo veíamos, pero bueno, puede ser en el básquetbol, puede ser todo aquello que conlleve a una competencia deportiva. Evidentemente un país como Uruguay, que es esencialmente futbolero, lo que veíamos, porque ahora está un poco más controlado, era el tema de esas trifulcas que se daban después de los partidos que tenían determinada, o no, pero generalmente determinada relevancia, por ejemplo en el campeonato o en lo que fuera. También se vieron casos de muertes en trifulcas después de espectáculos de básquetbol y bueno, de espectáculos deportivos, dentro de un concepto amplio de lo que es deporte. Lo que sí se debe acotar un poco más es el tema que dice que tuviera o otro espectáculo público que tuviera por objeto recreación, esparcimiento. Yo pienso que si se hubiera dicho otro espectáculo público, quisieron lo que hacen siempre, quieren aplicar tanta información en el tipo penal que termina siendo un tipo penal más acotado, cuando si uno dijera el que con motivo en ocasión de cualquier espectáculo público
me parece que ahí quedaría inmerso todo, quedaría inmerso los que tengan por objeto la recreación, los que no tengan por objeto el esparcimiento, los espectáculos deportivos, los que no son deportivos, porque al agregarle el término espectáculo público que tuviera por objeto recreación o esparcimiento, ahí el problema que tenemos nosotros es que quedan fuera de esta norma, quedan fuera determinados espectáculos que sí pueden tener gran caudal de gente, como por ejemplo puede ser un espectáculo político o un espectáculo, por ejemplo, un velorio de una persona importante que genere determinadas situaciones anímicas y se produzca al terminar, porque ahora vamos a ver el efecto temporal y el efecto de relacionamiento e inmediatez, se produzca determinado encuentro. Bueno, eso quedaría fuera, porque nadie puede pensar que un velorio, un entierro es un espectáculo de esparcimiento. Un espectáculo político, perdón, un acto político tampoco es un espectáculo de recreación o de esparcimiento. Se supone que tiene otras connotaciones ese tema. Entonces quedan fuera de lo que es el alcance de la norma aquellos espectáculos que no tengan por objeto la alegría, la diversión, como dice Langón, o sea, lo vinculado a lo lúdico, lo vinculado a la recreación. A veces la técnica legislativa es porque simplemente cuando está haciendo el tipo penal está pensando en determinado hecho. Y yo creo que en este caso, por lo que sigue, lo que se estaba planteando era el tema de los espectáculos de fútbol, cuando terminaban. Y lo interesante del artículo, otra de las cosas interesantes, dice que es al ingresar durante el desarrollo del mismo, o al retirarse, participar de cualquier modo en una riña, será castigado con pena de 3 años y 4 meses. Y acá tenemos un tema de ingresar, no parecería tan complejo, que se produzca durante el desarrollo, parecería un poco más estar circunscripto a determinado momento o a determinado ámbito geográfico, porque es el lugar cuando se está desarrollando, pero el tema es cuando se retiran. Y acá se tiene que hacer una apreciación de distintas valoraciones. Primero de inmediatez, o sea, si el espectáculo terminó y la riña se produce dentro de 2 días, bueno, evidentemente no es en ocasión de, puede ser por eso, pero en ocasión de, dice, el tipo penal dice en ocasión de, con motivo o en ocasión. La inmediatez, la vinculación de esa riña con el espectáculo, una vinculación de carácter subjetivo. ¿Por qué se produjo esa riña? Y bueno, fue porque perdimos o se perdió tal lugar en el campeonato y quien perdió siente que fue mal cobrado determinadas cosas, o simplemente porque riñen, porque está dentro de la idiosincrasia el enfrentarse para tener determinados objetos de valor de la otra parte y exhibirlos como triunfo. Es un tema que, bueno, las motivaciones exceden, porque no se está hablando acá de por qué se riñe, sino de que se riñe, que se participa en una riña. Pero sí tienen que ver el concepto ese de inmediatez, de proximidad también. Entonces son conceptos, no son excluyentes, sino que coadyuvan a determinar si esa riña se dio en ocasión o con motivo de, ¿verdad? Eso es muy importante decir si eso tiene que ver con el desarrollo de ese espectáculo público, que tiene que ser recreativo, como ya dijimos con esa criteria, o de un espectáculo deportivo. Ahora bien, el artículo sigue y habla de que con la misma pena será la circunstancia anterior quien portare armas o las introdujera del recinto en el que se desarrolle la competencia deportiva o el espectáculo público. Es otro delito que se crea acá, pero además de eso me interesa mucho el tema de que se pueden imponer conjuntamente. Antes se hablaba del auto de procesamiento, ahora evidentemente va a ser una audiencia de formalización. Ustedes saben que ahora ya no hay más autos de procesamiento, sino que hay formalizaciones a partir de noviembre del 2017, que se pueden aplicar determinadas penas o medidas cautelares, porque acá no estamos hablando de pena, porque si habla de procesamiento y se habla de formalización, el sujeto no está penado. Se habla de determinadas medidas cautelares que el juez podrá imponer. Y dice,
que trata de un evento deportivo que no interesa al dictar el autoprocesamiento, el juez establecerá como medida cautelar la prohibición de concurrir a eventos deportivos de cualquier tipo, tanto aquellos en los que participa alguno de los equipos que hubieran actuado en el espectáculo en cuestión como a cualquier otro espectáculo en ese mismo deporte. Bueno, lo ven el alcance que tiene, que incluso lo hacen estar a la persona sentada durante un plazo máximo de 12 meses en determinado lugar. Yo creo que esto después fue reformado, me voy a fijar bien, pero esa normativa de que se puede imponer alguna medida accesoria en esto, y un poco para salvaguardar que esta persona no vuelva a concurrir al espectáculo deportivo. El imputado no se presentará, por ejemplo, los efectos del cumplimiento de esta medida, el juez competente dispondrá que el imputado deba comparecer ante la sesión policial. Bueno, es cierto que va y se toma en cuenta el motivo ese que generó a esta trifulca en ocasión del espectáculo deportivo, y si se vuelve a dar otro espectáculo deportivo, tiene que estar antes del inicio en ese lugar, durante el desarrollo del evento y posteriormente un tiempo más, hasta 2 horas después de su culminación. Lo van a ver. Este es un tipo penal en realidad que se crea a demanda de lo que pasaba o pasa en relación a determinadas conductas que se repiten, porque básicamente podía estar perfectamente amparado con lo que es una riña general. En este caso también es importante decir que si se produce la muerte o la lesión de alguna persona, no se va a excluir la riña calificada del 323, se va a aplicar también la riña calificada del 323, agravada la figura a su vez por el tema de que estamos frente a una riña que se produce en ocasión de. Este es el 323 y bueno, se aplicaría en definitiva porque va al tipo penal de riña del 323. Es la riña simple que se ve agravada por producirse en ocasión de un espectáculo. Y si en ese espectáculo encima se produce, como ha pasado, ¿no?, la muerte o la lesión de alguien, bueno, en definitiva estamos frente a una riña que es calificada. Bien, entonces eso, básicamente son esos los conceptos de riña. Tienen que tener muy presente de que se trate efectivamente de una riña, de que realmente estemos frente a una riña, porque que haya varias personas, puede haber 4 personas que estén pegándole a una persona y eso no es riña, obviamente, o 3 personas que estén pegándole a otra persona y eso cada uno va a responder ahí como coautor, por ejemplo. Depende de su accionar, si no se puede identificar quién es el autor de los golpes, pero eso no es un enfrentamiento. O puede pasar que 2 personas estén enfrentándose con una y estemos frente a una riña. El tema es ver cada situación en particular, si se está frente a una riña o se está frente a otra figura penal. Creo que esos son los conceptos básicos, creo no olvidarme de nada, que tienen que tener en lo que representa una riña. Obviamente la punibilidad frente a un homicidio simple o frente a una lesión, sobre todo un homicidio, de una riña calificada, siempre es de menor entidad, que cuando se trata de un homicidio, obviamente de un homicidio de título de dolo directo, porque el ánimo de ese sujeto que participa en la riña no es en principio no surge que es ir a matar, ir a lesionar, es como producto de ese estado de efervescencia. No estamos hablando de una conducta que uno planifique en líneas generales. Esta gente quizás puede decir, bueno, nos vamos a enfrentar con fulano, sí, bueno, eso puede pasar. No estoy diciendo que no, esas bandas que... Pero en líneas generales es algo que viene como que surge espontáneamente. Sobre todo de la mayoría de los partícipes cuando son grandes. No todos los partícipes piensan que van a... Pero bueno, justo se da ahí el momento y aflora ese sentimiento de querer participar, ese momento, y se participa. Y bueno, obviamente la tentativa es prácticamente imposible, porque no solo porque estamos frente a un delito de peligro, sino que porque la forma es participar. Entonces, llevando el terreno a la práctica, decir, bueno, a ver, pero fui a participar y me frenaron. Yo siempre digo, no necesariamente porque sea un delito de peligro tengo que decir que no admite tentativa, porque hay delitos de peligro que admiten tentativa, como por ejemplo la estafa. El tema es en la práctica que uno no se representa. ¿Cómo puede ser que yo voy a participar y que me detiene una causa externa y bueno, prácticamente que
prácticamente en un acto preparatorio, lo cual ahí ya no sería punible. Entonces podríamos decir que no, que tentativa, salvo que alguien me dé un ejemplo, que puede haber, se consuma. Por eso justamente llamamos a los delitos de peligro delitos de consumación anticipada. ¿Por qué? Porque se consuman mucho antes en el iter criminis. En los delitos de peligro, no, lo que ya dijimos hoy, no vulneran el bien jurídico efectivamente, sino que lo ponen en riesgo, pero eso implica también que en el hacer de la conducta delictiva un adelantamiento en la consumación. Básicamente creo que es esto. Voy a presentarles la clase mañana, esta la subimos hoy. Mañana vamos a hablar del acometimiento muy corto con arma de fuego y le vamos a dar un poquito más de desarrollo al tema de la violencia doméstica, su reformulación, que me parece muy interesante, aparte es de mucha vigencia. Bueno, miren acá, les leo esto y con esto termino. Me pareció muy interesante también en la misma sentencia que les dije. Cuando se habla de la situación subjetiva de los que toman parte de una riña, siempre es importante el elemento subjetivo, ¿no? El elemento subjetivo, los tipos penales tienen un elemento objetivo y un elemento subjetivo, el tipo subjetivo. El tipo subjetivo es fundamental, el ánimo de participar en este caso. Dice, se toman parte de una riña de esta especie, no es el de una convergencia intencional entre ellos. Esa convergencia no existe ni para ofender a una persona determinada, ni para reñir. ¿Vieron la diferencia que yo les decía entre yo quiero lesionar, yo quiero lastimar? Los autores de la riña son arrastrados a esta súbitamente, movidos por el impulso que reciben de su ánimo exaltado por el altercado o por su propia indignación, y se acometen recíprocamente y tumultuariamente, esto es, sin orden ni concierto. Núñez, Derecho Penal Argentino. Me pareció muy interesante esta cita que hacen en el tribunal, porque pone en palabras lo que uno siente, de que es una gran trifulca que se da como casi espontáneamente, donde bueno, el ánimo es ese, es participar y sacar lo que produce una gran indignación, como puede ser la pérdida del cuadro deportivo. Muchas gracias.